El aire de la iglesia estaba impregnado del aroma de azahar y perfumes caros, lo que me revolvió el estómago. Me quedé de pie en el vestidor nupcial, con las manos temblorosas, mientras María, la amiga más antigua de mi madre, me ajustaba el velo de 3 generaciones. El encaje veneciano me parecía un sudario contra mi piel. Belísima, susurró María, con sus manos curtidas descansando suavemente sobre mis hombros. Giovanni Caccini es un hombre afortunado. ¿Afortunado? La palabra me sabía amarga en la boca. Tenía 22 años, llevaba un vestido de novia que valía más que la casa de la mayoría de la gente y estaba a punto de casarme con un hombre que me aterrorizaba tanto como me fascinaba. Giovanni Caccini tenía 37 años y era el jefe de la rama de Chicago de la mafia. Su solo nombre hacía palidecer a hombres adultos y estaba a punto de convertirse en mi marido. A través de la puerta cerrada, podía oír el murmullo de las voces de la catedral. Todas las familias importantes de la organización estaban allí. Los Moret de Nueva York, los Russo de Boston y los Salvatore de Detroit. No era solo una boda, era una declaración política, una consolidación de poder y una promesa de alianza entre las familias Benedetto y Caccini. Yo era la promesa, la ofrenda, el bonito premio envuelto en seda blanca y deber familiar. Mi reflejo me miraba desde el espejo de cuerpo entero. El exquisito vestido milanés, hecho a medida, tenía un corpiño ajustado que resaltaba las curvas que me habían enseñado a ocultar y una falda fluida que me hacía parecer un personaje de cuento de hadas. Mi cabello oscuro estaba peinado con un elaborado recogido y un velo caía por mi espalda como una cascada de encaje. Los pendientes de diamantes, un regalo de Giovanni, brillaban en mis orejas. Parecía una novia, pero me sentía como un sacrificio. La puerta se abrió y entró mi padre, resplandeciente con su esmoquín. Dante Benedetto era un hombre guapo, incluso a sus 55 años, con mechas plateadas en su cabello oscuro, y tenía una presencia natural que llamaba la atención. Pero fue la expresión de su rostro lo que me heló la sangre. Algo iba mal. Papá. Mi voz sonó más débil de lo que pretendía. Cerró la puerta detrás de él deliberadamente, y el clic del pestillo sonó como un disparo en la silenciosa habitación. María le echó un vistazo a su rostro y rápidamente se excusó, dejándonos solos. Chiara, la voz de mi padre estaba tensa. Siéntate. No quiero sentarme. El miedo se cristalizó en mi pecho. Lo que ha pasado es Giovanni. Giovanni está bien. Las palabras fueron secas, al menos físicamente. Me presioné el estómago con la mano, donde las mariposas habían estado bailando toda la mañana. ¿Entonces qué? Lo ha cancelado. El mundo se tambaleó. Me agarré al respaldo de una silla para mantener el equilibrio. ¿Qué? ¿La boda? Mi padre apretó la mandíbula con una rabia apenas controlada. Giovanni Caccini ha decidido que no quiere casarse contigo. Las palabras no tenían sentido. No podía entenderlas, pero todo el mundo está aquí. La catedral está llena, la recepción también. Sé dónde está todo el mundo, Chiara. La voz de mi padre sonó como un latigazo. Giovanni hizo su anuncio hace 10 minutos delante de todos. Se puso de pie ante el altar y le dijo al sacerdote, a las familias y al mismísimo Dios que no me tomaría como esposa. La humillación me invadió en oleadas. No podía respirar ni pensar. No podía procesar lo que estaba oyendo. ¿Por qué? La pregunta surgió como un susurro apenas audible. Él no ofreció ninguna explicación. Mi padre se acercó a la ventana, con la espalda rígida. Simplemente dijo que había cometido un error. El matrimonio no se celebraría. Dijo que no quería estar atado a una mujer a la que no amaba. No quiere. Las palabras se clavaron en mi pecho como balas. Había pasado meses preparándome para esta boda y aceptando mi destino, casarme con un hombre 15 años mayor que yo, cuya reputación se basaba en la violencia y el miedo. Me había convencido a mí misma de que podía hacer que funcionara, de que podía ser la esposa que él necesitaba y de que, tal vez, con el tiempo, podríamos construir algo real. Pero él no me quería. Las familias están sumidas en el caos, continuó mi padre con voz dura. Los Moret exigen explicaciones. Los Russo cuestionan la estabilidad de Giovanni.
Los Salvatore ya están discutiendo lo que esto significa para las alianzas existentes. Se volvió hacia mí y vi algo que nunca antes había visto en los ojos de mi padre. Lástima. Entiendes lo que esto significa para ti, ¿verdad? Lo entendía perfectamente. En nuestro mundo, una mujer que era rechazada en el altar se consideraba mancillada. No importaba que yo no hubiera hecho nada malo. Las especulaciones serían crueles. ¿Le había disgustado de alguna manera? ¿Había algo malo en ella? ¿No era pura? Los rumores me seguirían a todas partes y destruirían cualquier posibilidad que tuviera de un matrimonio respetable. Estaría arruinada. Quiero verlo. Mis palabras me sorprendieron tanto como a mi padre. Chiara, quiero ver a Giovanni. Mi voz era ahora más fuerte, alimentada por una rabia que no sabía que poseía. Si va a destruir mi vida, al menos que me diga por qué a la cara. Mi padre me estudió durante un largo momento. Luego asintió con la cabeza una vez. Está en la sacristía. Pero Chiara, dijo, ten cuidado. Giovanni Caccini no es un hombre que tolere la confrontación, especialmente por parte de las mujeres. No me importaba la tolerancia. No me importaban el protocolo, el respeto, ni ninguna de las reglas que me habían enseñado desde que nací. Giovanni Caccini acababa de humillarme delante de todas las personas importantes de nuestro mundo. Lo mínimo que podía hacer era mirarme a los ojos mientras yo me derrumbaba. Recogí mis faldas y pasé junto a mi padre, ignorando sus advertencias. El pasillo fuera de la suite nupcial estaba vacío, pero podía oír el caos que se vivía en la catedral. Había voces elevadas, conversaciones airadas y el sonido de familias que se fragmentaban por promesas incumplidas. La sacristía estaba en el extremo opuesto de la iglesia. Caminé por los pasillos vacíos, con mis tacones resonando contra el suelo de mármol y la cola de mi vestido susurrando detrás de mí como testigos fantasmales. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, con el miedo y la furia compitiendo por dominar. No llamé a la puerta, simplemente la abrí y entré. Gavani estaba de espaldas a mí, junto a la ventana, con una mano apoyada en el marco. Llevaba su armadura, similar a un smoking, con cada línea perfecta y cada detalle preciso. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, y aunque lo veía de espaldas, irradiaba poder y control. No se dio la vuelta cuando entré. No reconoció mi presencia. Simplemente se quedó allí, inmóvil como una piedra. «Mírame». Mi voz resonó en la pequeña habitación. Por un momento, pensé que no me obedecería. Entonces, lentamente, se volvió. La primera vez que conocí a Giovanni Caccini, yo tenía 17 años. Había venido a la casa de mi padre para una reunión de negocios y me habían pedido que le sirviera café. En aquel entonces me aterrorizaba. Era un hombre alto e imponente, con ojos como tormentas invernales y una presencia que parecía consumir todo el aire de cualquier habitación en la que entrara. Pero también me fascinaba. Había algo magnético en su intensidad y algo cautivador en la forma en que se movía por el mundo con absoluta certeza. 5 años después, esa fascinación se había convertido en algo más complicado. Algo que me había convencido a mí misma de que podía ser la base de un matrimonio. Ahora, al mirarlo, solo sentía traición. Chiara. Escuchar mi nombre en sus labios me pareció insulso y sin emoción. Me debes una explicación. Me adentré en la habitación, con el vestido susurrando a mi paso. Me dejaste plantada en el altar, me humillaste delante de todo el mundo, y destruiste mi reputación, y ni siquiera me dices por qué. Apretó la mandíbula. Esa fue la única señal de que me había oído. No es nada personal. No es personal. Mi risa fue aguda y amarga. ¿Cómo que no es nada personal, Giovanni? Aceptaste casarte conmigo. Nuestras familias arreglaron esta unión. Pasé meses preparándome para ser tu esposa. Y ahora, a pocos minutos de intercambiar nuestros votos, has decidido que no me quieres. ¿Cómo no va a ser personal? No lo entenderías. Entonces ayúdame a entenderlo. A pesar de mis esfuerzos por controlarme, mi voz se elevó. Dime qué hice mal. Explícame por qué no soy lo suficientemente buena. Di algo, o lo que sea que le dé sentido a esto. Se acercó a mí e instintivamente di un paso atrás.
Giovanni se dio cuenta y algo brilló en sus ojos. Dolor, tal vez, o arrepentimiento, pero desapareció tan rápido que podría haberlo imaginado. No hiciste nada mal, Kiara. Su voz era baja y controlada. Se trata de mí, de lo que puedo y no puedo aceptar en mi vida. Y tú no puedes aceptarme. No puedo aceptar lo que representas. Las palabras la golpearon como una bofetada. ¿Qué quieres decir con lo que represento? No soy un símbolo, Giovanni. Soy una persona. Soy una mujer que estaba dispuesta a unir su vida a la tuya. Estaba preparada para estar a tu lado en todo momento. ¿Quién? Mi voz se quebró. Odiaba que se quebrara. Odiaba mostrar debilidad ante este hombre que parecía esculpido en hielo. Exactamente, me interrumpió con tono severo. Estabas dispuesta a permanecer a mi lado, a ser leal y devota. ¿Tienes idea de lo que significa ese tipo de devoción en mi mundo, Kiara? Habría significado que habría sido una buena esposa. Significa que habría sido una debilidad. Las palabras eran frías, definitivas. En mi posición, no puedo permitirme debilidades. No puedo permitirme preocuparme por nadie ni por nada que no sea la organización. En el momento en que me permití hacerlo, se detuvo bruscamente, apretando la mandíbula. Esto es mejor para los dos. Confía en mí. ¿Confiar en ti? La incredulidad tiñó mi voz. ¿Estás destruyendo mi vida y quieres que confíe en ti? Tu vida no está destruida. Eres joven y hermosa y vienes de una buena familia. Encontrarás otra pareja. Ese desdén casual encendió algo dentro de mí. Crucé el espacio que nos separaba antes de poder pensarlo mejor y me acerqué lo suficiente como para ver las motas doradas en sus ojos gris tormenta. Estaba lo suficientemente cerca como para oler su colonia. Algo caro y distintivamente suyo. Eres un cobarde, dije en voz baja. Tienes miedo. Sus ojos se oscurecieron peligrosamente. Cuida tu lengua, Kiara. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Humillarme aún más? ¿Destruir lo que queda de mi reputación? Incliné la cabeza hacia atrás para encontrar su mirada. Eres el jefe de la familia criminal más poderosa de Chicago. Los hombres te temen. Las organizaciones rivales evitan el conflicto directo contigo. Pero hay una cosa que te aterroriza. Sentir algo real por alguien. No sabes nada de mí. Sé que estás huyendo de mí. De este matrimonio y de la posibilidad de que realmente tengas que preocuparte por alguien más que por ti mismo. Su mano se extendió y me agarró del brazo. No con dolor, pero con la suficiente firmeza como para que no pudiera escapar. No presumas de entender mis decisiones y luego intentes explicarlas. Mantuve su mirada, negándome a retroceder. Hazme entender por qué prefieres destruir el futuro de ambos antes que arriesgarte. Me detuve antes de decir demasiado. ¿A qué? Su voz era ahora peligrosa, tranquila de una forma que aceleraba mi pulso. ¿Al amor? ¿A construir algo real? ¿Es eso lo que creías que debía ser este matrimonio, Kiara? ¿Una especie de cuento de hadas en el que la princesa doma a la bestia? Nunca pensé que fueras una bestia, Giovanni. Pensaba que eras un hombre complicado y peligroso. Sí, pero aún así capaz de ser un marido. Hice una pausa. Me la equivoqué, ¿de verdad? No eres un hombre. Eres exactamente lo que todos dicen que eres. Un monstruo al que solo le importa el poder. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, afiladas y cortantes. Por un momento, vi algo quebrarse en su expresión. Algo vulnerable y crudo. Luego desapareció, sustituido por la fría máscara que también le quedaba. Me soltó el brazo y dio un paso atrás. Vete, Kiara. Con mucho gusto. Recogí mis faldas, preparándome para marcharme con la dignidad que me quedaba. Pero en la puerta me detuve y lo miré. Tienes razón en una cosa, Giovanni. No puedes permitirte ninguna debilidad. Que Dios te ayude cuando te des cuenta de que, al alejar a cualquiera que pudiera amarte, te has convertido en el hombre más débil de esta ciudad. Me fui antes de que pudiera responder. Mi visión se nubló con lágrimas que me negué a dejar caer hasta que estuve sola. Detrás de mí, oí algo romperse contra la pared con un estruendo. Bien. Que destruyera cosas, que se enfureciera. No cambiaba nada.
Giovanni Caccini me había rechazado y ahora tendría que vivir con las consecuencias. Los 3 meses siguientes pasaron como una lenta agonía. Me volví invisible en mi propia casa. Era un fantasma, vagando por habitaciones que de repente me parecían demasiado pequeñas y sofocantes. Mi madre dejó de mirarme a los ojos durante el desayuno. Mi hermana menor susurraba con sus amigas y se callaba cuando yo entraba en una habitación. Incluso el personal doméstico me trataba de forma diferente, con lástima, mal disimulada como respeto. El rechazo había hecho exactamente lo que Giovanni debía saber que haría. Destruyó mi posición en nuestro mundo. Las propuestas de matrimonio se agotaron por completo. Los hombres que antes podrían haber estado interesados en mí, ahora me evitaban en las reuniones familiares. Era mercancía dañada, mancillada por un rechazo que no podía explicar y una humillación de la que no podía escapar. Hay que reconocer que mi padre intentó mantener la normalidad, pero yo veía cómo las otras familias lo trataban ahora de forma diferente. Había rumores sobre su hija y especulaciones sobre lo que debía de haber hecho para que la reputación de Giovanni Caccini se viera tan afectada. No había nada que pudiera hacer para arreglarlo. Pasaba los días leyendo en la biblioteca y dando paseos supervisados por los jardines, existiendo pero sin vivir. Por la noche me quedaba despierta, preguntándome qué había de malo en mí. ¿Qué había visto Giovanni que le había hecho huir? ¿Qué defecto tenía que me hacía indigna de ser su esposa? La ira se había desvanecido, sustituida por algo peor, la resignación. Esa era ahora mi vida. Una historia con moraleja. Yo era la chica que casi se casaba con Giovanni Caccini, pero no fui suficiente para retenerlo. Todo volvió a cambiar un martes por la tarde. Estaba acurrucada en mi sillón favorito de la biblioteca, con un libro que en realidad no estaba leyendo cuando mi padre irrumpió por la puerta. Tenía el rostro pálido y sus movimientos eran espasmódicos, delatando un pánico apenas controlado. «Haz una maleta», me ordenó sin preámbulos. «Suficiente para una semana. Hazlo ahora». Dejé el libro, sintiendo cómo la alarma se apoderaba de mí. «Papá, ¿qué ha pasado?» «Haz lo que te digo, Kiara. Rápido». Me habían educado para obedecer a mi padre sin preguntas, así que fui a mi habitación y saqué una bolsa de cuero para el fin de semana. Me temblaban las manos mientras metía ropa, artículos de aseo y otras cosas esenciales. Al mirar por la ventana, pude ver una actividad inusual en nuestro patio. Había más guardias de seguridad de lo normal. Había hombres armados apostados en puntos estratégicos. María llamó a la puerta y entró sin esperar permiso. Tenía el rostro demacrado por la preocupación, mientras me ayudaba a hacer la maleta con más eficiencia de la que yo habría podido en mi estado de pánico. «¿Qué está pasando?», le pregunté en voz baja. «Ha habido una traición», susurró, mirando hacia la puerta. «Alguien cercano a tu padre ha estado pasando información a la familia Vital. Están planeando algo grande y los Benedetto ya no están seguros en Chicago». Los Vitales son una organización rival con sede en Filadelfia, conocida por su brutalidad y su antiguo rencor hacia las familias de Chicago. Si iban a actuar contra mi padre, eso significaba guerra. «¿A dónde vamos?» «Vas a ir a un lugar seguro». Las manos de María se detuvieron sobre la ropa que estaba doblando. «Tu padre te envía con el único hombre lo suficientemente poderoso como para protegerte de los Vitales». El hielo se extendió por mis venas. «No», dije. «Giovanni Caccini ha ofrecido su protección». Me alejé de la bolsa. «No iré con él. No le daré esa satisfacción». «Kiara, esto no tiene que ver con la satisfacción ni con el orgullo». María me agarró por los hombros. «Los Vitales son despiadados. Si te atrapan, te utilizarán contra tu padre de formas que ni siquiera puedes imaginar. El complejo de Giovanni está fortificado. Sus hombres son leales. Allí estarás a salvo. Preferiría morir antes que suplicarle a Caccini que me protegiera». «No es suplicar, cara. Es sobrevivir». Me acarició suavemente la cara. «Y no irás sola. Tu padre ha negociado las condiciones. Giovanni te proporcionará protección. Pero hay un precio». Por supuesto que había un precio. Los hombres como Giovanni Caccini nunca hacían nada por bondad. ¿Qué precio? El matrimonio que rechazó hace 3 meses. La voz de María era suave pero firme.
Esta vez aceptará casarse contigo como es debido, dándote su apellido y toda su protección. A cambio, tu padre apoyará la expansión de Giovanni a nuevos territorios y le proporcionará información sobre las operaciones de los Vital. Se me escapó una risa amarga. Así que voy a casarme con el hombre que me humilló, y esta vez solo porque necesita algo de mi padre. ¡Qué romántico! Kiara, no. Me aparté de su mano. No me digas que esto es lo mejor o que todo sucede por una razón. Giovanni tomó su decisión hace 3 meses. No me quiere. ¿Recuerdas que dijo que yo era una debilidad que no podía permitirse? Fuesen cuales fuesen sus razones entonces, ahora está dispuesto a pasarlas por alto. María tenía una expresión preocupada. Tu padre cree que Giovanni respetará el matrimonio esta vez. La amenaza que pesa sobre ti es real, Chiara. Si los Vitalis te capturan, lo sabré. Cerré los ojos, luchando por contener las lágrimas. Sé lo que harán. He oído las historias. Los Vitalis no se limitaban a matar a sus enemigos. Los destruían lenta y metódicamente, utilizando todas las formas de tortura psicológica y física posibles. Las mujeres, en particular, eran sometidas a horrores diseñados para quebrarlas a ellas y a sus familias. Mi padre tenía razón al estar aterrorizado. Yo también tenía razón. Pero ir a Giovanni era como saltar de una prisión a otra. ¿Cuánto tiempo tengo? Pregunté finalmente, abriendo los ojos. Tu padre quiere que te vayas en menos de 1 hora. Giovanni va a enviar un equipo de seguridad para que te escolte hasta su complejo. Por supuesto que lo hará. Volví a la bolsa y añadí más cosas de forma mecánica. No se puede confiar en los Benedetto para transportar a su propia hija de forma segura. No es cuestión de confianza. Se trata de poderío militar. María me ayudó a cerrar la cremallera de la bolsa. Los hombres de Giovanni están mejor entrenados y mejor armados. Te llevarán allí con vida, y eso es lo único que importa ahora mismo. El trayecto hasta el complejo de Giovanni duró 45 minutos, llevándonos a través de las afueras de Chicago a una zona en la que nunca había estado antes. El equipo de seguridad era exactamente como María lo había descrito: profesional, fuertemente armado y completamente silencioso. Me senté en la parte trasera de un todoterreno blindado y vi cómo la ciudad daba paso a los suburbios y luego a la finca aislada donde Giovanni Caccini dirigía sus negocios y vivía. El complejo era impresionante, pero aterrador. Tenía altos muros coronados con cámaras de seguridad y lo que parecía alambre de púas. Había una puerta que requería múltiples controles de seguridad. Los guardias estaban colocados a intervalos regulares, todos ellos portando armas automáticas con familiaridad casual. Aquello no era una casa, era una fortaleza. Después de pasar por 3 controles de seguridad distintos, el todoterreno se detuvo finalmente frente a una enorme mansión de piedra de estilo renacentista italiano. Todo eran líneas elegantes y lujo discreto. Debería haber sido precioso. En cambio, parecía un mausoleo. Uno de los guardias me abrió la puerta. El señor Cassini la espera dentro, señorita. Por supuesto que sí. Probablemente Giovanni había disfrutado viéndome llegar, como si fuera una prisionera a la que llevaban a su celda. Salí del vehículo con la cabeza alta, a pesar del miedo que sentían en el estómago. El sol de la tarde era cálido, pero yo tenía frío. Una mujer mayor, de ojos amables y cabello gris, recogido en un moño pulcro, apareció en la puerta de la mansión. Señorita Benedetto, me saludó con un ligero acento italiano. Soy Rosa, la ama de llaves del señor Caccini. Bienvenida. Me hizo sentir como si fuera una invitada en lugar de una refugiada. La seguí al interior, con mis tacones resonando contra los suelos de mármol que probablemente costaban más que el salario anual de la mayoría de la gente. El interior era exactamente como esperaba, caro y elegante, pero totalmente carente de calidez. Madera oscura, colores neutros y obras de arte que parecían originales en lugar de reproducciones. Era una casa diseñada para impresionar más que para proporcionar comodidad. El señor Caccini me ha pedido que le enseñe sus habitaciones. Rosa continuó, conduciéndome por una amplia escalera. Pensó que quizá querría descansar y refrescarse antes de hablar con él.
Qué considerado. Probablemente Giovanni esperaba que recuperara la compostura antes de la confrontación que se avecinaba. Seguí a Rosa por un largo pasillo hasta una suite de habitaciones que hacía que mi dormitorio en casa pareciera un armario. Había una sala de estar, un dormitorio con una cama con dosel cubierta de seda, un cuarto de baño con ducha y bañera, y un vestidor ya lleno de ropa de mi talla. El señor Caccini compró estas cosas para usted, explicó Rosa, al darse cuenta de mi mirada. Si algo no le queda bien o no es de su gusto, solo tiene que decírmelo. Podemos hacerle arreglos o traerle prendas nuevas. Pasé los dedos por una blusa de seda, con la ira bullendo bajo mi exterior, cuidadosamente controlado. Giovanni se había preparado para mi llegada. Había comprado un guardarropa completo y había acondicionado estas habitaciones como una jaula dorada diseñada específicamente para mí. ¿Cuándo quiere verme?, pregunté con voz monótona. Cuando esté lista, señorita. No hay prisa. Siempre había prisa con hombres como Giovanni. Cada momento estaba calculado, cada acción tenía un propósito. Si me estaba dando tiempo, probablemente era porque quería desequilibrarme y hacerme sentir insegura y vulnerable. Dile al señor Cassini que ahora puedo verle. Miré a Rose a los ojos. No necesito descansar ni refrescarme. Acabemos con esto. Rose dudó, pero luego asintió. Sígueme, por favor. Me llevó de vuelta abajo, a otra ala de la mansión. Nos detuvimos frente a una pesada puerta de madera. Rosa llamó una vez antes de abrirla. Señorita Benedetto, señor. Gracias, Rosa. La voz de Giovanni llegó desde el interior. Era esa misma voz grave y controlada que había rondado mis sueños durante meses. Entré en lo que claramente era su despacho. Madera oscura, muebles de cuero, estanterías que iban del suelo al techo y ventanas con vistas al jardín. Giovanni estaba de pie detrás de un enorme escritorio, con las manos apoyadas en la superficie y los ojos fijos en mí con la misma intensidad que recordaba de nuestro último encuentro. Parecía diferente, más viejo y más cansado. Tenía ojeras que antes no tenía y la mandíbula apretada. Chiara, dijo, pronunciando mi nombre de nuevo, pero esta vez había algo en su voz que no logré identificar. Giovanni. Me quedé junto a la puerta, manteniendo la distancia. Entiendo que voy a ser su prisionera en un futuro próximo. No eres una prisionera, dijo, enderezándose y rodeando el escritorio. Estás bajo mi protección. ¿Hay alguna diferencia? Sí. Se detuvo a unos metros de distancia y se metió las manos en los bolsillos. El gesto debería haberle dado un aire despreocupado. En cambio, resaltaba la tensión acumulada en su cuerpo. Este prisionero está aquí contra su voluntad. Estás aquí porque la alternativa es la tortura y la muerte a manos de los vitales. Así que tengo que elegir entre casarme contigo o morir. Mantuve la voz firme. Muy romántico, Giovanni. Realmente sabes cómo conquistar a una mujer. Apretó la mandíbula. Tu padre y yo tenemos un acuerdo. Sé cuál es. Le interrumpí. No soy estúpida. Necesitas el apoyo de mi padre para tus planes de expansión y él necesita tu protección para su hija. Es un acuerdo comercial, igual que el primer intento de boda, excepto que esta vez vas a seguir adelante porque los beneficios superan a tu miedo. Algo brilló en sus ojos. ¿Miedo? Eso era, ¿verdad? La ira me dio valor y di un paso hacia él. Hace 3 meses me rechazaste porque tenías miedo. Miedo de lo que yo representaba. Miedo de preocuparte por alguien. Miedo de ser vulnerable. Ahora, las circunstancias te han obligado a aceptar lo que antes rechazabas. No sabes de lo que estás hablando, ¿verdad? Otro paso. Estábamos tan cerca que podía ver cómo se le tensaba el músculo de la mandíbula. Podía oler esa colonia tan familiar. Dime, Giovanni, ¿qué ha cambiado? ¿De repente te has dado cuenta de que, después de todo, no soy un punto débil? ¿O has decidido que las ventajas estratégicas de este matrimonio superan tus barreras emocionales? Se movió tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. En un momento estaba quieto y al siguiente, su mano me agarraba la muñeca y me acercaba tanto que tuve que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. ¿Quieres saber qué ha cambiado?, me preguntó con una voz peligrosamente suave. Te lo diré. Hace 3 meses
Me convencí a mí mismo de que alejarme de ti era lo más noble, que te estaba protegiendo de la oscuridad de mi mundo y de convertirte en un objetivo por tu relación conmigo. Me dije a mí mismo que estarías mejor con otra persona, alguien menos peligroso, alguien que pudiera darte una vida normal. Su agarre se tensó ligeramente, y entonces te vi sufrir por mi decisión. Vi cómo la reputación de tu familia se desmoronaba por mi rechazo. Te vi convertirte en un fantasma, apenas existiendo, destruida por la humillación que te había infligido. Te vi volverte invisible en tu propia casa. Me di cuenta de que mi nobleza no era más que cobardía disfrazada de justificación moralista. Intenté alejarme, pero él se mantuvo firme. Suéltame. No hasta que escuches esto. Su otra mano se levantó y se curvó posesiva y suavemente alrededor de mi nuca. El vital que tenía como objetivo a tu familia era la excusa que necesitaba. Era una forma de protegerte que parecía una estrategia más que una emoción. El apoyo de tu padre me ayuda. Sí, pero yo te habría ofrecido protección de todos modos. Me habría casado contigo de todos modos. Porque vivir 3 meses con lo que te hice fue un infierno, Kiara. Y no voy a perder otro día fingiendo que no te quiero como esposa. Se me cortó la respiración. Esto era diferente a hace 3 meses. No era un rechazo disfrazado de protección. Era posesión pura y sin filtros. No puedes hacer esto, susurré. No puedes destrozarme y luego decidir que, después de todo, me quieres. No funciona así. Lo sé, dijo, acariciándome la mandíbula con el pulgar. Sé que destruí tu confianza. Sé que te humillé de la peor manera posible. Sé que no tengo derecho a pedir una segunda oportunidad, pero te la pido de todos modos, porque dejarte marchar y ver cómo otra persona te reclama sería peor que cualquier castigo al que pudiera enfrentarme. Pero, ¿qué hay de lo que yo quiero? Mi voz temblaba a pesar de mis esfuerzos por controlarla. ¿Y si no quiero casarme contigo? ¿Y si prefiero arriesgarme con los vitales antes que atarme a un hombre que me hizo sentir que no valía nada? Algo se quebró en su expresión. Entonces te protegeré de todos modos. Te mantendré a salvo. Me aseguraré de que la posición de tu padre esté a salvo, y luego te dejaré marchar cuando la amenaza haya pasado. Pero Kiara, su voz bajó aún más. No me pidas que te vea casarte con otra persona. No me pidas que me quede al margen mientras otro hombre consigue lo que yo he rechazado. No soy tan fuerte. La confesión quedó suspendida entre nosotros, cruda y sincera. Quería aferrarme a mi ira, a mi dolor y a mi justa furia por haber sido rechazada y humillada. Pero cuando miré a los tormentosos ojos grises de Giovanni, vi algo que nunca había visto antes: vulnerabilidad. Una vulnerabilidad real y sin defensas en un hombre que no mostraba al mundo más que frialdad y control. Si acepto esto, dije lentamente, si me caso contigo, esta vez las cosas serán diferentes. ¿Cómo? No puedes reclamarme y luego mantenerme a distancia. No puedes llamarme tu esposa y tratarme como una posesión. Me deseabas tanto que suplicaste por una segunda oportunidad. Si me quieres, tendrás que dejarme entrar. Por completo. Sin muros, sin protección y sin más cobardía disfrazada de nobleza. Sus ojos se oscurecieron. No sabes lo que estás pidiendo. Sé exactamente lo que estoy pidiendo. Mantuve su mirada. Estoy pidiendo la verdad. Toda ella. Quiero saber quién eres, qué haces y qué te asusta. Quiero ser tu compañera, no tu trofeo. Quiero al verdadero Giovanni Catini, no a la persona que le muestras a los demás. Durante un largo momento, permaneció en silencio. Luego, lentamente, asintió con la cabeza. La tendrás. Toda. Pero Kiara, su agarre en mi cuello se tensó casi imperceptiblemente. Una vez que veas todo mi ser, continuó, quizás desees haber mantenido el muro entre nosotros. Esa es mi decisión, entonces, tómala. Su voz era áspera. Cásate conmigo, sé mi esposa. Déjame demostrarte que puedo ser el hombre que te mereces, en lugar del cobarde que huyó. Debería haber dicho que no.
Debería haber pedido tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Debería haber protegido lo que quedaba de mi corazón de un hombre que ya había demostrado que podía destruirme. Pero cuando miré a Giovanni, sentí el calor de sus manos sobre mi piel y vi más allá de su control la desesperación que había debajo. Me encontré diciendo la palabra que lo cambiaría todo. Sí. Cerró los ojos brevemente y el alivio se apoderó de sus rasgos. Luego los volvió a abrir, oscuros e intensos, y vi en ellos un deseo que aceleró mi pulso. Esta vez será diferente, prometió. Esta vez no dejaré que el miedo gane. Más te vale. Me aparté lo suficiente para mirarle a los ojos, porque no sobreviviría a que me rechazases por segunda vez, Giovanni. Esta es tu única oportunidad de hacerlo bien. Entonces lo haré bien. Apoyó su frente contra la mía. Aunque me cueste la vida, la boda estaba prevista para una semana después. Esta vez no habría gran catedral, ni 500 invitados como testigos. Solo una ceremonia privada en la capilla de la finca de Giovanni con la familia inmediata y un puñado de socios de confianza. A pesar del peligro, mi padre insistió en asistir, trayendo seguridad adicional coordinada con precisión militar por los hombres de Giovanni. En los días previos a la ceremonia, vi poco a Giovanni. Estaba ocupado gestionando la amenaza de Vitali, reuniéndose con aliados y fortificando las defensas. Pero por la noche, podía oírlo pasear por el pasillo fuera de mis habitaciones. Sus pasos seguían un ritmo inquieto que coincidía con mi propio insomnio. La tercera noche, no pude aguantarlo más. Abrí la puerta y lo encontré allí, con una mano levantada como si estuviera a punto de llamar. Nos miramos fijamente durante un largo momento. El silencio estaba cargado de palabras no dichas. ¿No puedes dormir?, le pregunté, aunque la respuesta era obvia por las ojeras que tenía. No dejo de pensar que cambiarás de opinión. Su voz sonaba áspera, de una forma que nunca había oído antes. Que te despertarás y te darás cuenta de que casarte conmigo es una locura. Es una locura. Di un paso atrás, invitándole a entrar. Pero dije que sí, de todos modos. Dudó en el umbral y pude ver la batalla interna que se libraba detrás de sus ojos. Fuera cual fuera el muro que había construido a su alrededor, luchaba por mantenerlo intacto, aunque intentaba derribarlo por mí. Entra, Giovanni, le dije. Me dirigí a la zona de descanso y me acurruqué en el sofá. Si vamos a casarnos dentro de 4 días, dije, probablemente deberíamos empezar a hablar como seres humanos de verdad. Entró lentamente, cerrando la puerta tras de sí. En lugar de sentarse frente a mí, me sorprendió al sentarse en el otro extremo del sofá, tan cerca que podría haber estirado el brazo y tocarlo. ¿Qué quieres saber?, preguntó. Todo. Levanté las rodillas y las rodeé con los brazos. Pero empecemos por qué me rechazaste hace 3 meses. Y no me vengas con eso de protegerte. Quiero la verdad. Se quedó en silencio durante tanto tiempo que pensé que no iba a responder. Entonces se recostó, apoyó la cabeza en los cojines y fijó la mirada en el techo. Mi padre era un monstruo, dijo finalmente. No lo digo a la ligera. Luca Caccini era brutal y paranoico, y estaba absolutamente dedicado a una sola persona en toda su miserable vida. Mi madre. Me quedé callada, intuyendo que era una historia que no se podía precipitar. Ella era su debilidad. Todo el mundo lo sabía. Y cuando yo tenía 17 años, sus enemigos se aprovecharon de ese hecho. Giovanni apretó la mandíbula. Se la llevaron y la retuvieron durante 3 días mientras negociaban las condiciones con mi padre. Él les dio todo lo que le pidieron: dinero, territorio e información sobre las familias rivales. Y aún así la mataron, de forma lenta y dolorosa. Le enviaron grabaciones de sus últimas horas. Me invadió el horror. Giovanni. Mi padre nunca se recuperó. Continuó como si yo no hubiera hablado. Se volvió aún más brutal y paranoico. 5 años después, murió, y supe que fue porque perderla lo había destruido. Había sido uno de los hombres más poderosos de la organización, pero el amor excesivo por alguien lo había doblegado. Empecé a comprender. Así que, cuando empezaste a preocuparte por mí, preveía el destino de mi padre. Volvió la cabeza para mirarme,
y el dolor en sus ojos era evidente y terrible. Cada vez que te miraba y cada vez que me sonreías en los meses previos a la boda, sentía que me derrumbaba. Entré en pánico porque preocuparme por ti significaba dar a mis enemigos un arma que podían usar contra mí. Significaba volverme vulnerable en un mundo en el que la vulnerabilidad puede ser mortal. Así que me alejaste. Me convencí de que era lo correcto. Me dije a mí misma que estarías más seguro sin esa relación y que yo sería más fuerte sin la distracción de preocuparme por ti. Hace 3 meses me paré ante el altar y me dije a mí misma que estaba siendo noble. Pero no era así. La palabra estaba cargada de arrepentimiento. Estaba siendo una cobarde. Dejé que el miedo dictara mis decisiones y tú pagaste el precio. Tu reputación, tu posición dentro de las familias y tu autoestima. Destruí todo eso porque tenía demasiado miedo de admitir que me había enamorado de ti. Se me cortó la respiración. Había dicho esas palabras con tanta naturalidad, como si no fueran a cambiar el mundo. Me querías. Te quiero, me corrigió, mirándome a los ojos. En tiempo presente. Te amo, Kiara. Te he amado desde que tenías 20 años y derramaste vino sobre tu vestido en la fiesta de cumpleaños de tu padre. En lugar de llorar, te reíste, hiciste una broma diciendo que era una declaración de moda y continuaste sirviendo a los invitados como si nada hubiera pasado. En ese momento vi tu fuerza, tu elegancia bajo presión y tu negativa a sentirte avergonzada por pequeños contratiempos. Estaba perdido. Las lágrimas me picaban en los ojos. Pero ¿por qué no actué según mis sentimientos? Porque el amor me aterroriza más que cualquier enemigo al que me haya enfrentado. Se acercó más, extendiendo la mano para apartarme un mechón de pelo de la cara. Pero estos últimos 3 meses me han demostrado que hay algo peor que el miedo. Vivir sin ti, sabiendo que te había hecho daño, viéndote desvanecerte y viendo el precio de mi cobardía. Eso fue un infierno, Kiara. Un infierno real y tangible. Así que cuando surgió la situación que me dio una excusa, la aproveché. Me acarició la cara, recorriendo mi pómulo con el pulgar. Lo aproveché de forma egoísta y desesperada. Sé que eso me convierte en un cabrón. Sé que estoy explotando tu miedo y la desesperación de tu padre para conseguir lo que quiero, pero no puedo arrepentirme porque la alternativa es perderte para siempre. A pesar de mí misma, me incliné hacia su caricia. Me has hecho más daño que nadie, Giovanni. Lo sé. Pasé meses pensando que no valía nada, que había algo malo en mí, que era tan defectuosa que ni siquiera podías mirarme sin sentir repugnancia. Kiara, su voz se quebró. Y ahora esperas que acepte que todo era miedo, que me querías todo este tiempo, pero que eras demasiado cobarde para actuar en consecuencia. Me aparté, con la ira y el dolor luchando en mi pecho. ¿Tienes idea de cómo me hace sentir eso? Dímelo. Se acercó con una intensidad casi abrumadora. Dime exactamente cómo te hace sentir. Grítame. Pégame si lo necesitas. Me lo merezco todo. No quiero pegarte. Me levanté y me acerqué a la ventana. El terreno estaba oscuro, salvo por las luces de seguridad, lo que hacía que el mundo más allá del cristal pareciera lejano e irreal. Quiero entender cómo alguien puede decir que me ama y, sin embargo, hacer algo tan deliberadamente cruel. Es porque estoy roto, Kiara. Él también se levantó, pero no se acercó. Es la paranoia de mi padre, su brutalidad, su eventual destrucción. Lo llevo en la sangre. Crecí viendo cómo el amor se convertía en un arma y la devoción en una sentencia de muerte. Así que cuando sentí que empezaba a preocuparme por ti, todos los instintos que había desarrollado me gritaban que huyera. Y eso hice. Y tú también. Se colocó detrás de mí, tan cerca que podía sentir su calor. Y lo he lamentado cada día desde ese entonces, no solo porque te hice daño, lo cual ya es suficiente para condenarme, sino porque me perdí 3 meses de estar contigo, 3 meses de conversaciones como esta, 3 meses de conocer tu verdadero yo, bajo la fachada de princesa perfecta que tu familia te enseñó a llevar. Me giré para mirarlo y lo encontré más cerca de lo que esperaba. No me conoces en absoluto, Giovanni.
Te enamoraste de una idea. Una chica con un vestido manchado de vino que se reía de sí misma. Pero yo no soy tan simple. Lo sé, dijo. Levantó la mano y entrelazó suavemente sus dedos en mi cabello. Para eso sirve esta semana. Para conocernos de verdad. No solo para hacer observaciones superficiales. Quiero saber qué te mantiene despierta por las noches. ¿Qué te hace reír hasta que te duele el estómago? Quiero saber con qué sueñas cuando te permites imaginar un futuro que puedes elegir por ti misma. Sueño con ser algo más que la esposa de alguien. Esta confesión se me escapó antes de que pudiera evitarlo. No quiero ser un peón en las negociaciones familiares. Sueño con ser importante por quien soy, no por con quién estoy relacionada. Tú me importas, su voz era feroz. No porque seas una Benedetto, no porque casarme contigo me beneficie. Me importas porque eres Chiara. Eres terca, valiente y lo suficientemente fuerte como para estar en esta habitación y llamarme cobarde a la cara. Eres una cobarde. Lo era. Apoyó su frente contra la mía, pero estoy intentando dejar de serlo. Dame una oportunidad para demostrártelo, Chiara. Déjame pasar el resto de mi vida demostrándote que mi miedo no nos define. Quería resistirme. Quería aferrarme a mi ira y mi dolor, pero estando tan cerca de Giovanni, sintiendo el temblor de sus manos mientras me sostenía la cara y viendo su vulnerabilidad, sentí que algo cambiaba dentro de mi pecho. Si hacemos esto, dije lentamente, si realmente me convierto en tu esposa, necesito que me prometas algo. Lo que sea. No volver a huir. Mantuve su mirada. Cuando las cosas se pongan difíciles, cuando tengas miedo, cuando tus instintos te digan que me alejes, ven a mí en su lugar. Háblame. Déjame ayudarte a llevar cualquier carga a la que te enfrentes. Porque no sobreviviré si me abandonas de nuevo, Giovanni. Esta vez tiene que ser diferente, o no puede suceder en absoluto. Será diferente. Me besó la frente, las mejillas y la comisura de los labios. Te lo juro, Chiara. Lo juro por la memoria de mi madre, por mi posición y por mi vida. No volveré a huir de ti. Cuando tenga miedo, serás la primera en saberlo. Cuando sienta la tentación de alejarme, te acercaré más a mí. Lucharé contra todos mis instintos si eso significa conservarte. Más te vale hacer lo mismo. Incliné la cabeza hacia atrás, una invitación que no estaba segura de si debía ofrecer. Pero no pude evitarlo porque ya estoy harta de ser la princesa comprensiva y paciente. Si vuelves a hacerme daño, te haré arrepentirte de una forma que ni siquiera puedes imaginar. Su sonrisa fue lenta y devastadora. No esperaba menos. Entonces me besó. Me besó de verdad por primera vez. No fue el beso casto que habíamos compartido antes de la boda fallida, sino algo profundo, apasionado y absolutamente eléctrico. Sus manos se aferraron a mi cabello, inclinando mi cabeza para tener mejor acceso, y yo me derretí contra él sin pensar en nada más. Esto era lo que había imaginado durante esos meses de preparación. Esta conexión, este calor, esta sensación de ser deseada con una intensidad casi desesperada. Giovanni me besó como si estuviera hambriento y yo fuera su sustento, como si se estuviera ahogando y yo fuera el aire. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Apoyó su frente contra la mía, con los ojos cerrados y la mandíbula apretada con fuerza. 4 días más, dijo con voz ronca. 4 días más y serás mi esposa. Legalmente, oficialmente mía. No soy una propiedad, Giovanni. Abrió los ojos, oscuros e intensos. Eres mucho más que eso. Eres mi salvación, y eres lo que realmente podría salvarme de convertirme en alguien como mi padre. El peso de esa confesión se posó sobre nosotros dos. Pude ver la verdad en sus ojos. No se casaba conmigo solo por protección o por estrategia. Se casaba conmigo porque creía que yo podía redimirlo y sacarlo de la oscuridad en la que se había criado. Era demasiada responsabilidad, demasiada presión. Pero al mirarlo me di cuenta de que quería intentarlo de todos modos. Entonces déjame salvarte, le susurré. Pero tienes que dejarme entrar por completo, Giovanni. No más muros, no más protección. Si voy a ser tu esposa, necesito ver todo sobre ti.
incluso las partes que crees que me asustarán. Te asustarán también, quizás. Alcé la mano y le acaricié la línea de la mandíbula. Pero no harán que me vaya. Ya no. Ya he sobrevivido a lo peor de ti, Giovanni. Creo que puedo manejar el resto. Me tomó la mano y me besó la palma. 4 días, y luego pasaré el resto de mi vida demostrándote que tomaste la decisión correcta. Más te vale, le repetí, pero esta vez no había ira en mi voz, solo esperanza. La ceremonia nupcial no se pareció en nada a lo que había imaginado de niña. No había ningún vestido blanco vaporoso, ni una catedral llena de flores, ni el momento de cuento de hadas de caminar por un pasillo interminable. En su lugar, llevaba un sencillo vestido de seda color crema y sostenía un pequeño ramo de rosas blancas. Estaba de pie en la capilla privada de Giovanni ante menos de 20 personas. Pero cuando Giovanni me tomó de la mano y pronunció sus votos, mirándome a los ojos con una intensidad que me dejó sin aliento, me di cuenta de que esto era mejor que cualquier cuento de hadas. Era real y auténtico. Dos personas rotas que se eligieron a pesar de todas las razones para no hacerlo. Yo, Giovanni Caccini, te tomo a ti, Chiara Benedetto, como mi esposa, dijo con voz firme pero entrecortada por la emoción. Prometo protegerte, quererte y no volver a dejar que el miedo guíe mis acciones en lo que a ti respecta. Prometo ser el hombre que te mereces, incluso cuando me aterrorice. Cuando llegó mi turno, pronuncié las palabras que había ensayado en mi cabeza durante días. Yo, Chiara Benedetto, te acepto a ti, Giovanni Caccini, como mi esposo. Prometo estar a tu lado, desafiarte cuando sea necesario y recordarte que la fuerza y la vulnerabilidad pueden coexistir. Prometo ser tu compañera en todo, incluso cuando el camino por delante sea oscuro. El sacerdote nos declaró marido y mujer, y Giovanni me besó como si estuviera reclamando algo precioso que casi había perdido. En ese momento, rodeada de testigos que entendían exactamente lo que significaba esta unión, sentí que algo se asentaba en mi pecho. Esto era lo correcto. Complicado, desordenado y potencialmente desastroso, pero correcto. La recepción se celebró en el comedor formal de Giovanni, y fue una cena íntima en lugar de una gran celebración. Mi padre pronunció un breve brindis que era a partes iguales una bendición y una advertencia, recordándole a Giovanni que la familia Benedetto protegía a los suyos. La respuesta de Giovanni fue sencilla. También lo hacen los Caccini, y Chiara ahora es una Caccini. Escuchar mi nuevo nombre en voz alta me emocionó. Señora Giovanni Caccini. Señora Giovanni Caccini. Debería haberme sentido limitada. En cambio, me sentí protegida. Después de la cena, Giovanni me llevó a otra ala de la mansión, sus aposentos privados. La suite principal era aún más impresionante que las habitaciones de invitados en las que me había alojado, con una enorme cama que parecía hecha a medida, una zona de estar con chimenea y ventanas de suelo a techo con vistas a los jardines. Ahora esta es nuestra habitación, dijo Giovanni, observando mi rostro con atención. Si prefieres espacios separados, puedo organizarlo. No, respondí, interrumpiéndole y sorprendida por la certeza de mi voz. Estamos casados, Giovanni. Esta vez, casados de verdad. Eso significa compartir una habitación, una cama y una vida. Había algo ardiente en sus ojos. ¿Estás segura? Podemos tomárnoslo con calma. No espero nada. ¿Qué es lo que no esperas? Me acerqué, envalentonada por la forma en que su mirada seguía mis movimientos. Que quisiera consumar nuestro matrimonio. Que quisiera que mi marido me tocara. Apretó la mandíbula. Chiara, dijo, llevas meses convencida de que soy demasiado frágil, demasiado inocente y demasiado puro para tu oscuro mundo. Me detuve justo delante de él, pero soy más fuerte de lo que crees, Giovanni. Estoy cansada de que me traten como si fuera a romperme. No creo que te vayas a romper. Levantó las manos para acariciar mi rostro. Creo que sí, dije. Tocarte y tenerte me hace sentir que eres real de una forma que me aterroriza, porque ahora tengo algo que perder. Siempre has tenido algo que perder, solo que no lo admitías hasta que las circunstancias te obligaban a hacerlo. Pero ahora estamos aquí, casados y comprometidos. Así que deja de tener miedo y toca a tu esposa.
Antes de que las palabras salieran de mi boca, él me estaba besando más profundamente y con más insistencia que antes. Sus manos se movieron de mi rostro a mi cintura, atrayéndome hacia él. Podía sentir cómo su control se resquebrajaba con cada segundo que pasaba. Dime que pare, murmuró contra mis labios. Dime que necesitas más tiempo y esperaré. Esperaré eternamente si eso es lo que necesitas. No necesito tiempo. Le desabroché los botones de la camisa. Necesito que dejes de tratarme como si fuera de cristal. Me agarró las muñecas y su respiración se volvió entrecortada. Si empiezo, no seré delicado. No seré el amante tierno y cuidadoso que probablemente imaginaste. Te reclamaré por completo, Kiara. ¿Estás preparada para eso? Miré sus ojos gris tormenta y vi el deseo, la posesión y la necesidad desesperada que había en ellos, y tomé mi decisión. Sí. Lo que siguió fue exactamente lo que él había prometido. No fue delicado ni cuidadoso, sino absolutamente apasionado. Giovanni me hizo el amor como si intentara grabarse en mi alma, como si temiera que desapareciera si no me abrazaba con suficiente fuerza. Yo le seguí el juego, recibiendo tanto como daba, demostrándole que era más fuerte de lo que él pensaba. Después, quedamos enredados en sábanas que costaban más que los muebles. Apoyé la cabeza en su pecho mientras sus dedos trazaban dibujos en mi hombro. Por primera vez desde el comienzo de esta terrible experiencia, sentí algo parecido a la paz. Te quiero, dijo Giovanni en la oscuridad. Sé que ya te lo he dicho antes, pero ahora que eres realmente mi esposa, necesito que entiendas lo mucho que lo digo en serio. Lo eres todo, Kiara. Eres todo lo que pensaba que no podía tener, que no debía desear y que solo destruiría si te reclamaba. Pero ahora eres mía y lo protegeré con todo lo que tengo. Yo también te amo. Me sorprendieron esas palabras, pero eran ciertas. En algún lugar entre su rechazo y su redención, me había enamorado de este hombre complicado y peligroso. Aunque seas exasperante, emocionalmente inmadura y tengas el peor sentido de la oportunidad de la historia, se rió. El sonido retumbó en su pecho contra mi oído. Lo tomaré como un respaldo rotundo. Nos quedamos dormidos, seguros en nuestra nueva realidad. Pero alrededor de las 3 de la madrugada, me despertó el insistente zumbido del teléfono de Giovanni en la mesita de noche. Contestó inmediatamente, con voz aguda y alerta a pesar de haber estado dormido momentos antes. ¿Qué? Una pausa. ¿Cuándo? Es otra pausa, esta vez más larga. Bajaré en 5 minutos. Aumenta la seguridad del perímetro y despierta a Dante. Terminó la llamada y se levantó de la cama antes de que pudiera hacerle ninguna pregunta. Giovanni, ¿qué pasa? Los Vitalis se están moviendo más rápido de lo previsto. Ya se estaba vistiendo. Han contactado con alguien dentro de nuestra organización. Un traidor les está pasando información. El hielo se extendió por mis venas. ¿Quién? Eso es lo que estamos a punto de averiguar. Se inclinó y me dio un beso rápido y apasionado en los labios. Quédate aquí. Cierra la puerta con llave cuando me vaya y no se la abras a nadie excepto a mí o a Rosa. ¿Entendido? No puedes dejarme aquí sin darme ninguna explicación. Kiara, me agarró por los hombros. Necesito que estés a salvo. Esa es mi única prioridad ahora mismo. Prométeme que te quedarás aquí. Quería discutir, quería exigirle que me tratara como a una igual, pero el miedo real y visceral que veía en sus ojos me detuvo. Lo prometo. Pero ten cuidado, Giovanni. Siempre lo tengo. Me besó de nuevo y luego desapareció. Cerré la puerta con llave como me había indicado y empecé a dar vueltas por la habitación, incapaz de tranquilizarme. A través de las ventanas podía ver un aumento del movimiento en los terrenos. Había más guardias y más luces, un nivel de actividad que sugería una amenaza grave. Pasó una hora, luego 2. Estaba pensando en romper mi promesa e ir a averiguar qué estaba pasando cuando oí pasos en el pasillo. Eran pesados y decididos, pero de alguna manera extraños. No era el paso de Giovanni. La manija de la puerta tintineó. Era la señora Caccini. El señor Giovanni me ha enviado para trasladarla a un lugar más seguro. No reconocí la voz. Giovanni me habría llamado para avisarme si iba a enviar a alguien.
Mi mano se movió hacia el teléfono, pero antes de que pudiera marcar, la puerta se abrió de golpe y la cerradura se rompió por la fuerza bruta. Entraron 3 hombres con las armas desenfundadas. El hombre que iba al frente sonrió fríamente. Señora Caccini, dijo, los Vital le envían sus saludos. Me secuestraron antes del desayuno en mi noche de bodas. Noté la ironía cuando los hombres de Vitali me obligaron a subir a un todoterreno, me ataron las muñecas con bridas y me alejaron a toda velocidad del complejo de Giovanni. Marco, como oí que le llamaban los demás, me apuntó con su arma durante todo el trayecto. No es nada personal, señora, dijo, pero nos interesa más como moneda de cambio que como cadáver. Pórtese bien y sobrevivirá. No respondí. No podía responder. El terror me había paralizado la garganta. Todo lo que Giovanni había temido estaba sucediendo. Todo lo que me había advertido estaba sucediendo. Me había convertido en el arma que sus enemigos usarían contra él. Después de conducir durante unos 20 minutos, entramos en lo que parecía un distrito de almacenes abandonados. El edificio al que me llevaron era anodino por fuera, pero estaba claro que el interior había sido preparado para mi llegada. Había una silla atornillada al suelo, iluminación industrial y cámaras colocadas en múltiples ángulos. Iban a grabar todo lo que me hicieran. Se lo enviarían a Giovanni como prueba de que estaba viva y sufriendo. Cómoda. Marco me empujó hacia la silla y me ató las muñecas, ya sujetas con bridas, a los brazos con más ataduras. Sé que no es el lujo al que está acostumbrada, señora Caccini, pero no estará aquí mucho tiempo, solo hasta que su marido acepte nuestras condiciones. Él no negociará con ustedes. Me esforcé por mantener la voz firme. Giovanni no hace tratos con gente que amenaza a su familia. ¿Es eso lo que eres ahora? ¿Familia? Marco se agachó frente a mí, sonriendo de forma desagradable. Qué curioso. Hemos oído que te dejó plantada en el altar hace 3 meses. Te humilló delante de todo el mundo. A mí me parece una definición extraña de familia. Eso fue antes de que te volvieras útil. Se quedó allí de pie, sacando su teléfono. Verás, sabemos exactamente por qué Giovanni Caccini decidió casarse contigo de repente. Por el apoyo de tu padre, por la ventaja estratégica y por la consolidación del poder. No eres su esposa, señora. Eres su activo y ahora eres nuestra. Las palabras me dolieron porque se hacían eco de mis propios temores. ¿Era realmente la esposa de Giovanni o solo una solución conveniente para múltiples problemas? Él había dicho que me amaba, pero ¿cuánto de eso era genuino y cuánto estratégico? Marco comenzó a grabar. Giovanni Caccini ahora ha descubierto que su novia ha desaparecido. La tenemos y por ahora está ilesa, pero eso cambiará si no cumple nuestras exigencias. Enumeró una serie de condiciones que apenas procesé. Yo estaba concentrada en mantener la calma y no darles la satisfacción de verme quebrantar. Cuando terminó de grabar, Marco envió el video y se volvió hacia mí. Ahora esperamos. No debería tardar mucho. Un hombre como Caccini actuará rápido cuando su joven y guapa esposa está en peligro. Pero pasaron las horas sin respuesta. Llegó el amanecer, luego la mañana, luego la tarde. Marco se ponía cada vez más nervioso, haciendo llamadas, gritando a sus hombres y mirando su teléfono compulsivamente. No responde, dijo uno de los otros nerviosamente. Quizás no le importa tanto como pensábamos. Le importa, replicó Marco bruscamente. Tiene que importarle. Es su esposa. Pero la duda se apoderaba de mí, de Marco y de todos los demás en el almacén. ¿Y si Giovanni había decidido que yo no valía lo que costaba? ¿Y si la verdad se había revelado hacía 3 meses y este matrimonio era solo una estrategia? Estaba casi oscuro cuando todo cambió. Uno de los hombres de Marco irrumpió por la puerta, pálido y presa del pánico. Ya están aquí, dijo. Los hombres de Caccini han rodeado el edificio. Marco soltó una palabrota. ¿Cuántos? Todos. No es solo un equipo de rescate, es un ejército. Lo oía a través de las paredes. El sonido de vehículos y movimientos coordinados, una fuerza que superaba ampliamente en número al puñado de hombres que me custodiaban. Marco me agarró del brazo, me levantó y me apuntó con su pistola a la sien. «¡Que nadie se mueva!», gritó a sus hombres.
Todavía la tenemos. Esa es nuestra ventaja. La puerta explotó hacia adentro. No fue forzada ni abierta con ganzúas, sino que salió completamente de sus bisagras. Hombres fuertemente armados entraron en tropel, moviéndose con precisión militar. Detrás de ellos venía Giovanni, vestido completamente de negro, con una pistola en cada mano y la muerte en los ojos. Captó la escena al instante. Yo estaba atada a la silla con una pistola en la cabeza. Los otros soldados de Vital buscaban sus armas a toda prisa, y Marco estaba de pie junto a mí. La mirada de Giovanni se clavó en la mía por un instante, y vi algo en su expresión que me dejó sin aliento. No era estrategia ni cálculo. Era pura y absoluta rabia al verme amenazada. Déjala ir, Marco. La voz de Giovanni era mortalmente tranquila. Déjala ir y me aseguraré de que mueras rápidamente. No lo creo. La mano de Marco temblaba contra mi sien. Ella es mi billete para salir de aquí. Retrocede o le volaré la cabeza ahora mismo. No, no lo harás. Giovanni avanzó lentamente, sin apartar las armas. En cuanto aprietes el gatillo, nada me impedirá destrozarte con mis propias manos. Créeme, Marco, prefieres recibir la bala antes que enfrentarte a lo que te haré si le haces daño a mi mujer. No te acerques. La desesperación de Marco era palpable. Te lo advierto, Cappuccini. Todo sucedió simultáneamente. Giovanni disparó. El tiro fue tan preciso que rozó la mano con la que Marco empuñaba el arma, haciendo que la soltara con un grito de dolor. Al mismo tiempo, Giovanni cruzó la habitación y conectó un puñetazo en la mandíbula de Marco con tal fuerza que pude oír cómo se rompía el hueso. Marco cayó como una piedra. Los hombres de Giovanni se abalanzaron sobre los demás con una eficiencia despiadada. En cuestión de segundos, todos los soldados de Vital estaban desarmados, inmovilizados o inconscientes. Durante todo ese tiempo, Giovanni no me quitó los ojos de encima. Guardó sus armas, se agachó frente a mi silla y me liberó suavemente de las ataduras. ¿Estás herida? ¿Te han tocado? Te juro por Dios, Chiara, que si te han puesto un solo dedo encima, estaré bien. Mi voz se quebró al pronunciar esas palabras. Estoy bien, Giovanni, solo tengo miedo. Las ataduras cayeron y él me atrajo hacia sus brazos, abrazándome con tanta fuerza que apenas podía respirar. Todo su cuerpo temblaba, no de miedo, sino de una rabia apenas controlada. Pensé que te había perdido cuando encontré tu habitación destrozada. Tu teléfono estaba allí, no había rastro de ti. Su voz se quebró. Pensé que te había fallado otra vez. ¿El traidor? Logré preguntar, con la cara apoyada en su pecho, pero él dijo que ya se había ocupado de ello. Su tono sugería que no había sido agradable. Era Carlo, uno de mis capitanes. Llevaba meses pasando información a Vitalis, esperando la oportunidad perfecta. Capturarte se suponía que iba a ser mi punto de ruptura, obligándome a negociar desde la debilidad. Pero tú no negociaste. Se apartó lo justo para cortarme la cara. Sus ojos eran feroces. Te busqué. Recurrí a todos mis favores. Activé todos mis recursos y movilicé a todos los hombres leales a mí. Los Vitales pensaron que capturarte me haría vulnerable. En cambio, me hizo letal. Marco gimió en el suelo, con la sangre brotando de su nariz rota. La mirada de Giovanni se posó en él, y su expresión se volvió fría y terrible. «Lleváoslo», ordenó a sus hombres y a los demás, «que sirva de ejemplo para cualquiera que amenace a la familia Caccini». «Giovanni», empecé a decir, pero él ya me estaba levantando y sacándome del almacén como si no pesara nada. Afuera esperaba una caravana de vehículos, más seguridad de la que había visto nunca. Giovanni me acomodó en la parte trasera de su todoterreno, luego se subió a mi lado y me atrajo hacia sus brazos. «Llévanos a casa», ordenó al conductor, indicándole que proporcionara doble seguridad en el recinto. «No quiero que ni un ratón cruce nuestro perímetro sin que yo lo sepa». Mientras nos alejábamos, sentí cómo la adrenalina se me escapaba, dejándome agotada y temblorosa. Giovanni me abrazó con más fuerza y pude oírle murmurar algo en italiano contra mi cabello. Una plegaria, tal vez, o una promesa. «Viniste a por mí», le dije en voz baja. «Por supuesto que sí.
Me levantó la cara para mirarme a los ojos. Eres mi esposa, Kiara. Mi esposa. No un activo, ni una estrategia, ni una alianza conveniente. Eres mía. Eres la mujer a la que amo más que al poder, al territorio o incluso a mi propia vida. ¿Creías que te dejaría en sus manos? Dijo Marco. Me detuve sin saber cómo expresar mi miedo. ¿Qué ha dicho? ¿Que solo te casaste conmigo por razones estratégicas? ¿Que solo me encontrabas útil? La expresión de Giovanni se ensombreció. Voy a tener especial cuidado con el castigo de Marco. Apoyó su frente contra la mía. Escúchame, Kiara. Escucha con atención. Me casé contigo porque te amo. Vivir sin ti sería un infierno, porque eres lo único bueno y honesto en mi oscuro mundo. Sí, el momento era conveniente. Sí, el apoyo de tu padre es útil, pero me habría casado contigo de todos modos. Te habría protegido de cualquier manera. No eres una estrategia. Eres mi todo. Las lágrimas resbalaron por mis mejillas. Tenía miedo no solo de ellos, sino de lo que significaba. Que me habías rechazado una vez y que tal vez nunca volverías a amarme. Su voz era feroz. Nunca volveré a darte motivos para dudar de lo mucho que significas para mí. Cada día durante el resto de nuestras vidas, te demostraré que casarme contigo fue la mejor decisión que he tomado nunca. Te demostraré que mi amor es real y no estratégico, que te quiero y no te utilizo. Te lo prometo, te lo prometo. Entonces me besó, con suavidad, a pesar de la violencia que aún vibraba en su interior. Y yo siempre cumplo mis promesas, Kiara. Siempre. De vuelta en el complejo, a pesar de mis protestas de que podía caminar, Giovanni me llevó directamente a nuestra habitación. Me acostó en la cama y procedió a examinar cada centímetro de mi cuerpo en busca de lesiones. Sus manos eran cuidadosas pero minuciosas. Estoy bien, insistí de nuevo. ¿De verdad? No me hicieron daño. Te asustaron, te sacaron de nuestra cama en nuestra noche de bodas. Te hicieron sentir insegura en el único lugar que debería haber sido un santuario. Apretó la mandíbula. Eso es imperdonable. Pero tú me encontraste. Tú me salvaste. Debería haberlo evitado por completo. Se dejó caer en la cama a mi lado. Esto es exactamente lo que temía, Kiara. Por eso intenté alejarte. Estar conmigo te hace vulnerable a las personas que quieren hacerme daño a través de ti. Y sin embargo, sigo aquí. Le cogí la mano. Sigo siendo tu esposa y sigo eligiéndote a pesar del peligro. Eso debería decirte algo, Giovanni. Me dice que eres más valiente de lo que merezco. Me senté en su regazo, a horcajadas sobre él, y le obligué a mirarme a los ojos. Me dice que el amor merece la pena el riesgo. Estar contigo, estar realmente contigo, es mejor que una vida segura y vacía sin ti. Hoy ha sido aterrador. Pero ¿sabes de qué me he dado cuenta mientras estaba atada a esa silla? ¿De qué? De que confío plenamente en ti. Incluso cuando tenía miedo y pasaban las horas sin que vinieran a rescatarme, sabía que vendrías, sabía que no me dejarías allí. Giovanni, es esa confianza la que hace que esto funcione. No tu poder, tus recursos o tu capacidad para protegerme de todas las amenazas. Es simplemente la certeza de que siempre vendrás a por mí. Me abrazó y apoyó la cara en mi cuello. Siempre lo haré, dijo. No importa lo que cueste, no importa lo que tenga que destruir para llegar hasta ti, siempre vendré a por ti. Nos quedamos así durante mucho tiempo, abrazados y asimilando la realidad de lo que había sucedido. Me habían puesto a prueba y había demostrado mi valía. No era frágil ni indefensa, ni la debilidad que Giovanni había temido. Era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir en su mundo y ser su verdadera compañera. Los Vitale no se detendrán, dije finalmente. Hoy solo ha sido el comienzo. Lo sé. Sus brazos me abrazaron con más fuerza, pero habían cometido un error. Me habían mostrado exactamente hasta dónde soy capaz de llegar para protegerte. Ahora todas las familias, todos los rivales y todos los enemigos lo saben. Tocar a Chiara Catini significa enfrentarse a toda la ira de mi organización. Han transformado tu aparente debilidad en la cualidad más peligrosa que una mujer puede tener en Chicago. ¿Cómo lo sabes? Se apartó para mirarme, y su sonrisa era peligrosa, porque cualquiera que te amenace amenaza lo único que quemaría el mundo para proteger.
Eso te hace intocable, Chiara. Mía sagrada. Las secuelas de mi secuestro se propagaron por la organización como ondas de choque. La respuesta de Giovanni a los Vitalis fue rápida y despiadada. En una semana, sus operaciones en Chicago habían sido desmanteladas. Sus líderes estaban muertos o huyendo de la ciudad. El mensaje era claro. Amenazar a la familia Cassini era sinónimo de aniquilación. Pero el verdadero cambio se produjo en el propio Giovanni. Se volvió más suave conmigo y más duro con todos los demás. Reorganizó las reuniones para adaptarlas a mi horario, me incluyó en las discusiones estratégicas y me pidió mi opinión sobre asuntos que nunca antes había compartido con nadie. Era como si sobrevivir al secuestro le hubiera demostrado algo, que yo era una compañera en la que se podía confiar, no un ser frágil al que había que proteger. 2 meses después de la boda, me desperté y encontré a Giovanni ya vestido y de pie junto a la ventana del dormitorio, con el teléfono pegado a la oreja. Parecía preocupado y escuché lo suficiente de la conversación como para darme cuenta de que algo iba mal. ¿Cuánto tiempo?, le preguntó a quien quiera que estuviera al otro lado. ¿Y estás seguro? Hubo una pausa. Ya veo. Gracias por la información. Terminó la llamada y se quedó allí, con la espalda rígida por la tensión. Giovanni, me incorporé y me cubrí con la sábana. ¿Qué ha pasado? Era Marco Benedetto. Se volvió hacia mí y vi algo en su expresión que me dejó sin aliento. Tu primo. Ha estado investigando algo para mí estas últimas semanas. ¿Qué estaba investigando? Las circunstancias que rodean el ataque a Vital. Giovanni se sentó en el borde de la cama. Quería saber cómo sabían exactamente cuándo y dónde llevarte. Cómo habían burlado nuestra seguridad tan fácilmente. Conocían la distribución de nuestro complejo lo suficientemente bien como para atacar en el momento preciso en que yo estaba ocupado en otra parte. El hielo se extendió por mis venas. ¿Otro traidor? No exactamente. Apretó la mandíbula. Marco había encontrado pruebas de que el ataque había sido facilitado por alguien con un conocimiento íntimo de las operaciones tanto de Benedetto como de Cassini. Alguien que se beneficiaría de crear caos entre nuestras familias. Alguien que quería desestabilizarme, que me cuestionaran y potencialmente me destituyeran del poder. ¿Quién? Antonio Russo. Oír su nombre fue como recibir un golpe físico. Ha estado trabajando con una facción dentro de la Cosa Nostra que cree que me estoy volviendo demasiado poderoso e impredecible. Ven mi matrimonio contigo como un signo de debilidad, una prueba de que estoy permitiendo que mis sentimientos personales nublen mi juicio. Pensé en Antonio, uno de los aliados más antiguos de Giovanni y alguien que había estado en nuestra boda. ¿Pero por qué? ¿Qué ganaría? ¿Mi posición? La voz de Giovanni era monótona. Si caigo, Antonio está en posición de tomar el control de las operaciones de Chicago. Lleva meses ganándose apoyos discretamente, utilizando mi rechazo hacia ti hace 3 meses como prueba de que soy inestable. Cuando cambié de opinión y me casé contigo después de todo, eso solo sirvió para reforzar su narrativa de que tomo decisiones impulsivas basadas en las emociones en lugar de en la estrategia. Así que organizó que los Vitale me secuestraran, pero no directamente. Simplemente se aseguró de que tuvieran toda la información y las oportunidades que necesitaban. Quería que fracasara en rescatarte y demostrara que era débil, o que reaccionara de forma exagerada a tu secuestro y demostrara que estaba emocionalmente comprometido. Giovanni apretó el puño. Cualquiera de los dos resultados le habría dado la munición que necesitaba para desafiar mi liderazgo. La complejidad de la traición era asombrosa. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Me miró a los ojos. Antonio Russo será eliminado de forma definitiva, junto con cualquiera que haya apoyado su intento de golpe, antes de mañana por la noche. Todos los traidores de mi organización serán eliminados. La fría certeza de su voz me recordó exactamente con quién me había casado. No solo con un hombre, sino con un jefe de la mafia. Alguien que podía ordenar una muerte con la misma facilidad con la que la mayoría de la gente pedía la cena. Giovanni, no me pidas que sea clemente. Chiara. Su voz era dura. Estos hombres intentaron matarte.
Te pusieron en peligro para satisfacer sus propias ambiciones. No permitiré que eso quede impune. No te pido clemencia. Me acerqué y le tomé el rostro entre las manos. Te pido que seas inteligente al respecto. Si eliminas a todos con los que Antonio ha estado hablando, crearás un vacío de poder. Otras familias lo verán como debilidad y paranoia. Demostrarás que tienes razón al decir que te dejas llevar por las emociones. Intentó apartarse, pero yo me mantuve firme. Escúchame. Sí, hay que ocuparse de Antonio. Los traidores deben afrontar las consecuencias, pero debes hacerlo de forma estratégica y no por rabia. Demuestra a las familias que tienes el control y que tomas decisiones calculadas. Quererme no te hace débil, te hace más fuerte. ¿Cómo? Era una pregunta difícil. ¿Cómo puedo castigar a los que amenazaron a mi esposa sin parecer emocional? Tratándolo como un asunto de negocios en lugar de una venganza, lo liberé. Mi mente ya estaba barajando las posibilidades. Antonio quería tu puesto porque cree que eres inestable. Demuéstrale que se equivoca. Presenta pruebas de su traición al Consejo de Familias. Muéstrales que estaba dispuesto a aliarse con nuestros enemigos, los vitales, para obtener beneficios personales. Eso no es solo una traición contra ti. Es una traición contra la propia Cosa Nostra. Es una traición contra la propia Cosa Nostra. La comprensión se reflejó en sus ojos. Hazlo por lealtad a la organización, no por protegerme a mí. Exactamente. Me acerqué al armario y saqué algo de ropa. Convoca una reunión de todas las familias importantes. Presenta tus pruebas. Deja que voten sobre el destino de Antonio. De esta manera, su muerte se considerará una decisión colectiva en lugar de una reacción emocional, y cualquiera que lo haya apoyado tendrá demasiado miedo como para revelar su lealtad. Giovanni me observó vestirme con una expresión que parecía mostrar admiración. ¿Cuándo te convertiste en estratega? Siempre lo he sido. Crucé mi mirada con la suya en el espejo. Simplemente no prestabas atención. Ser decorativo no significa ser estúpido, Giovanni. Tu mundo no es tan diferente del mundo en el que me crié. Todo se basa en las apariencias, las alianzas y saber cuándo atacar. Lo siento. Siento haber pensado siempre que solo eras una cara bonita. Siento no haber visto tu inteligencia, tu fuerza y tu capacidad para estar a mi altura en las cosas que importan. Ahora puedes verlo. Me giro para mirarlo. Eso es lo que cuenta. Ahora haz las llamadas. Organiza la reunión y acabemos juntos con esta amenaza. 2 días después, la reunión del consejo se celebró en territorio neutral, una finca privada que se había utilizado para los negocios de Cosa Nostra durante generaciones. Todas las familias importantes estaban representadas, con sus líderes sentados alrededor de una enorme mesa que había sido testigo de innumerables negociaciones, traiciones y ejecuciones. Me senté junto a Giovanni, la única mujer en la sala. Algunos de los hombres mayores se habían opuesto a mi presencia, pero Giovanni se mantuvo firme. Chiara es mi esposa y mi compañera. Tiene tanto derecho a estar aquí como cualquiera de ustedes. Quien no esté de acuerdo puede marcharse ahora. Nadie se marchó. Antonio Russo se sentó frente a nosotros con una expresión cuidadosamente neutral, pero pude ver el cálculo en sus dos ojos mientras evaluaba a todos los que estaban alrededor de la mesa, buscando aliados. Giovanni se puso de pie, llamando inmediatamente la atención de todos. Caballeros, gracias por venir. He convocado esta reunión para abordar un asunto de traición dentro de nuestra organización. Se oyeron murmullos alrededor de la mesa. La expresión de Antonio no cambió. Hace 2 meses, mi esposa fue secuestrada por los Vitali. La voz de Giovanni era controlada y profesional. En ese momento, creímos que se trataba simplemente de un ataque oportunista, pero una investigación reciente ha revelado algo más inquietante. El ataque había sido facilitado por uno de los nuestros. Asintió con la cabeza a Marco Benedetto, que se levantó y repartió carpetas a todos los presentes. En ellas encontrarán pruebas documentadas de las comunicaciones entre Antonio Russo y representantes de la familia Vitali. Fechas, horas y contenido de las conversaciones.
Verán que Russo proporcionó información detallada sobre los protocolos de seguridad de Caccini, la distribución de los edificios y mi agenda la noche del secuestro de mi esposa. Antonio finalmente reaccionó, palideciendo. Esas pruebas son falsas. Lo son. Giovanni lo interrumpió con frialdad, porque también tenemos el testimonio de 3 de sus socios que estuvieron presentes en las reuniones de planificación. Hombres que fueron lo suficientemente inteligentes como para dar un paso al frente cuando se dieron cuenta de la magnitud de lo que estabas planeando. Alrededor de la mesa, los hombres leyeron los documentos con expresiones cada vez más graves. Las pruebas eran condenatorias. Mensajes, conversaciones grabadas y transacciones financieras. Todo lo necesario para demostrar la culpabilidad de Antonio sin lugar a dudas. Pero la verdadera cuestión, continuó Giovanni, no es solo lo que Antonio me hizo a mí personalmente. Se trata de lo que representan sus acciones. Se alió con nuestros enemigos. Les proporcionó información que podría haberse utilizado en nuestra contra. Priorizó su ambición personal por encima de la seguridad de la propia Cosa Nostra. Antonio no empezó así. Querías mi puesto. La voz de Giovanni era gélida. Te convenciste de que era débil porque me enamoré de mi esposa. Consideraste que la emoción era una vulnerabilidad y decidiste explotarla. Pero hay algo que no entendiste, Antonio. Amar a Chiara no me hace débil. Me hace absolutamente despiadado cuando se trata de proteger lo que es mío. Y lo que es mío incluye esta organización, estas familias y todos los hombres que están sentados a esta mesa. Se inclinó hacia adelante, con las manos apoyadas en la mesa. Antonio Russo nos traicionó a todos para su beneficio personal. La pregunta ahora es, ¿qué vamos a hacer al respecto? La votación fue unánime. No fue la ira de Giovanni lo que selló el destino de Antonio, sino el juicio colectivo de las familias a las que había traicionado. Fue despojado de su cargo y sus bienes, y condenado a muerte. Fue ejecutado no por amenazarme, sino por traicionar a la organización. Durante todo el proceso observé a Giovanni y vi cómo mantenía un control perfecto, dejando que las pruebas hablaran por sí solas y basándose en principios más que en emociones. Así era él en realidad, capaz de sentir un amor profundo y de ser absolutamente despiadado, capaz de separar los sentimientos personales de la necesidad estratégica. Cuando todo terminó y regresamos al complejo, Giovanni me llevó a su estudio. Tenías razón en todo. Si hubiera eliminado a Antonio por rabia, habría creado exactamente el caos que él quería. Pero al hacerlo de esta manera y centrándome en la lealtad a la organización, demostré a todos que sigo teniendo el control. Tenemos el control, le corregí. Esto es una asociación, recuérdalo. Una asociación, repitió, saboreando la palabra. Me gusta eso. Me atrajo hacia él y me rodeó la cintura con las manos. Te quiero, Chiara Cassini, dijo. Más de lo que creía posible querer a alguien, y siento haber tardado tanto en darme cuenta de que quererte no me hace débil, me hace imparable. Yo también te quiero. Alcé la mano para acariciarle la cara. Aunque seas complicado, peligroso y a veces exasperantemente terco, pero solo a veces, no tientes a la suerte. Pero sonreía mientras lo decía. Entonces me besó, un beso profundo, apasionado y lleno de promesas. Cuando por fin nos separamos, mantuvo su frente apoyada en la mía. Tengo algo para ti, dijo. Se acercó a su escritorio, cogió una carpeta y me la entregó. Dentro había documentos, escrituras de propiedad, licencias comerciales e información de cuentas bancarias. Llevo semanas trabajando en esto. Es una fundación a tu nombre, financiada con un porcentaje de mis negocios legítimos. Tendrás control total sobre sus operaciones y dirección. Miré los papeles, sintiéndome abrumada. Giovanni, esta es tu independencia. Él sonrió suavemente. Una vez me dijiste que soñabas con ser más que la esposa de alguien, con ser importante por quien eres, no por con quién estás relacionada. Esta es tu oportunidad. Construye algo que sea completamente tuyo. Marca la diferencia de formas que no tengan nada que ver conmigo ni con la Cosa Nostra. Sé Chiara Caccini, no solo la señora Giovanni Caccini.
Se me llenaron los ojos de lágrimas. Lo dices completamente en serio. Solo quiero que seas feliz, Kiara. Quiero que te sientas realizada. Si eso significa darte los recursos para construir tu propio imperio, separado del mío, entonces eso es lo que haré. Dejé la carpeta y me acurruqué en sus brazos. Gracias por verme de verdad. ¿Cómo no iba a hacerlo? Me abrazó con fuerza. Eres la mujer más extraordinaria que he conocido nunca. Eres inteligente, fuerte y lo suficientemente valiente como para plantarme cara cuando lo necesito. Sería un tonto si no lo reconociera. Fuiste un tonto, le recordé hace 3 meses. Y aún así te casaste conmigo. Se apartó para mirarme. ¿Por qué? ¿De verdad? ¿Por qué me diste una segunda oportunidad después de todo lo que te hice pasar? Porque vi más allá del miedo y descubrí al hombre que hay debajo. Le acaricié la línea de la mandíbula. Reconocí que estabas tan destrozado como yo, porque amarte me parecía inevitable, incluso cuando no debería haber sido así. Porque me detuve, sonriendo, porque al parecer soy masoquista. Él se rió, con una risa libre y sincera. Suerte para mí, suerte para los dos. Lo besé suavemente. Podemos construir esta vida juntos según nuestros propios términos y crear algo real a partir de lo que comenzó como un deber y una estrategia. Algo real, repitió él. A mí también me gusta eso. Estábamos en su estudio, abrazados, contemplando los jardines mientras se ponía el sol. Esa era ahora nuestra vida, complicada y peligrosa, construida sobre cimientos que no eran tradicionales ni fáciles. Pero era nuestra, y eso la hacía perfecta. 3 años después, estaba en la guardería de nuestro complejo, meciendo a nuestra hija Lucía para que se durmiera. Lucía tenía 6 meses, el pelo oscuro de Giovanni y mis ojos verdes. Nos tenía completamente enamorados a los dos. Giovanni apareció en la puerta, apoyándose en el marco, con una expresión reservada solo para mí, y Lucía, desprotegido, tierno y completamente enamorado. ¿Está dormida?, susurró. Por fin. Coloqué a Lucía con cuidado en su cuna y la observé acomodarse con un suave suspiro. Esta noche se ha resistido. Ha heredado tu terquedad. Se colocó detrás de mí y me rodeó la cintura con los brazos. Apoyó la barbilla en mi hombro mientras ambos observábamos a nuestra hija dormir. Eres la persona más terca que conozco. ¿Estaba diciendo que yo era la más terca? Me has suavizado. Me reí suavemente. ¿Así es como lo llamamos? ¿Cómo lo llamarías tú? ¿Redención? Me giré para mirarlo en sus brazos. Te convertiste en el hombre que siempre debiste ser. Solo necesitabas conocer a la persona adecuada para que te mostrara el camino. No, dijo acariciándome la cara. Necesitaba conocerte a ti, específicamente a ti. Nadie más podría haber hecho lo que tú hiciste. Me enfrentaste, me desafiaste y me amaste incluso cuando no lo merecía. Me salvaste del legado de mi padre, Kiara, de mi propio miedo y de una vida en la que el poder era lo único que importaba. Nos salvamos el uno al otro. Le puse la mano sobre el corazón. Me enseñaste que podía ser fuerte y que apreciar y ser poderoso no eran mutuamente excluyentes. Me enseñaste que el amor podía ser intenso y protector sin ser asfixiante. La mejor decisión que he tomado nunca, murmuró, fue salir por fin de mi propio camino y casarme contigo. La segunda mejor decisión, le corregí con una sonrisa. La primera fue dejarme ser tu compañera en lugar de solo tu esposa. Compañeros. Me besó suavemente. En todo, para siempre. Mientras salíamos de la guardería, con su mano firmemente entre las mías, reflexioné sobre el viaje que nos había llevado hasta ese punto. El rechazo, la humillación, el miedo, el peligro y las decisiones imposibles. Nada de eso había sido fácil. No se parecía en nada a lo que había imaginado cuando era una niña y soñaba con el día de mi boda. Pero al ver la vida que habíamos construido juntos, la fundación que dirigía para ayudar a las mujeres a escapar de situaciones de abuso, la seguridad que habíamos creado para nuestra hija y la asociación que habíamos forjado a partir de las cenizas y los errores, supe que todo había valido la pena. No cambiaría nada, porque Giovanni Caccini me había reclamado como su esposa
Y yo le había reclamado a él. Le había enseñado que el amor no era debilidad, sino la fuerza más poderosa del mundo. Éramos la prueba de que incluso las personas más destrozadas podían encontrar la redención en los brazos del otro.